Muy amados hermanos y hermanas en el Señor, es para mí un gran gusto poder saludarles en este día, esperando que se encuentren bien junto a vuestras familias, a vuestros seres amados. Quiero saludar a mis hermanos acá en la ciudad de Pamplona, a mi hermana en Noruega, también mis hermanas en Francia, en País Vasco y a todos quienes semanalmente nos acompañan. Les invito cordialmente a que podamos leer la palabra del Señor y con ello darle inicio a nuestro devocional. En el libro de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo número 5. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, y leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Amén. Doy muchas gracias al Señor por esta bendición de poder dirigirme a ustedes a través de esta preciosa oportunidad, de este hermoso medio con el cual puedo llegar a vuestros hogares para compartir con usted la palabra del Señor. Agradecido porque el Señor me ha guardado junto a mi esposa, junto a nuestra congregación. El día de ayer podíamos estar reunidos alabando al Señor, orando al Señor, escuchando la voz del Señor y también presentando a Él nuestras peticiones. Durante esta semana tendremos una preciosa cadena de oración con nuestros hermanos en España, a propósito de las conferencias internacionales de pastores en Chile, apoyando a la distancia el evento, pero también presentando nuestras peticiones de oración, recordando a nuestra hermana Martita, su salud, a su sobrino que está allá en Nueva York, enfermo. Hemos estado orando por él y por otros familiares. Y también por nuestra hermana Jacqueline, su situación, nuestra hermana Gladys, donde se encuentre para que el Señor sea con ella. El padre de nuestra hermana Zulma, Arielita, su madre, nuestra hermana Sandra, y por todos los enfermos, mi esposa, para que el Señor complete la recuperación, y también por tantas otras razones, por los trabajos de nuestros hermanos, para que el Señor le ayude, nuestra hermana Zulma, nuestro hermano José, este matrimonio nuevo que ha llegado, mi hermana Noemí, sus familias, para que el Señor también le ayude, nuestra hermana Margarita, por los que han venido, los que no han venido, por los que son y por los que todavía no son, por aquellos que están con nosotros y aquellos que vendrán, aquellos que no conocemos, para que el Señor también los traiga pronto a este santo lugar. Yo alabo al Señor por esta palabra hermosa. Mire, esta palabra nos va a enseñar algunas cosas hoy. Primero, que no debemos estar tan preocupados de perfeccionar el mundo o perfeccionar la iglesia, perfeccionar a los ministros. No es ese nuestro rol, no es esa nuestra labor, porque muchas veces creyendo que es nuestro deber examinar y probar a otros, hacemos daño a ese otro, aunque ese otro sea una persona madura. Y no nos damos cuenta que también perjudicamos nuestra vida espiritual. Lo que Dios quiere hoy es que entendamos de que independientemente de quiénes somos, del grado de madurez o de antigüedad que podamos tener en los caminos del Señor, tenemos que aprender a examinarnos a nosotros mismos, probarnos a nosotros mismos, primera cosa. En segundo lugar, también entender de que muchas veces, aún en los hombres de Dios más maduros, aquellos que están frente a las iglesias, hay temores y que la iglesia debe de orar para no ser la razón de esos temores, pero sí ayudar a orar para que el Señor disipe esos temores y para que la iglesia se mantenga firme en esa comunión que debe tener con el hombre, ¿verdad?, que Dios ha puesto frente a esa congregación. Y yo no me refiero, no predico esto para que mis hermanos Pamplona me miren a mí, me ayuden a mí, porque yo no hablo para eso, sino que yo estoy predicando lo que el Señor me ha entregado hoy para usted, pero para que este consejo, todos nosotros lo podamos considerar como primordial en la vida de la iglesia del siglo XXI. Porque es algo que se ha olvidado, algo que se ha perdido, hermanos. Mire, en cuanto a el pensar y hablar muchas veces del otro más de lo que nosotros debemos hacer, recuerdo la historia que en una ocasión leía de un anciano que iba caminando junto a un niñito y a un asno, y cuando van llegando a uno de estos pueblos, él entró al pueblo sentado en el asno y el niño tirando del asno. La gente del pueblo, cuando vio esta escena, lo que hizo fue juzgarlo a él y decían:
pero este hombre tan aprovechado, él arriba del burro, del asno, mientras que el niño va caminando. Luego, ellos tenían que llegar a otro pueblo y este señor prefirió bajarse él del asno, por supuesto, y poner al niño mejor sobre el burrito. Y cuando entra al pueblo, él tirando del asno, el pueblo empezó a murmurar y decían, pero ¿cómo ese niño tan joven puede ir él sobre el asno mientras que ese pobre anciano va caminando? Bueno, luego tenían que llegar a un tercer pueblo y bueno, decidieron mejor entrar ambos sobre el asno, el niñito delante y él atrás sobre el asno. Y cuando entraron al pueblo, usted ya imaginará lo que ocurrió. El pueblo empezó a murmurar y decían, pero ¿cómo se les puede ocurrir a este hombre y a este niño ir sobre ese pobre asno que va sufriendo el peso de ellos dos? Hermanos, pareciera ser que aunque mucho procuremos en la vida, debemos entender que nunca vamos a poder mantener a todo el mundo contento. Pero así también tenemos que ponernos en el otro lado del camino para entender que aunque muchos se esfuercen los demás, muchas veces no nos pueden mantener contentos. La iglesia del siglo XXI no puede ser como la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios nace allá en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Pablo llega a la ciudad de Corinto, venía desde Atenas, y en esta ciudad de Corinto, que es una ciudad que se encuentra en un istmo, es decir, en una franja de tierra que une una tierra que está en el mar, islas, con el continente europeo, específicamente Grecia, que en ese momento estaba gobernada por los romanos. Esta ciudad era una ciudad muy acaudalada, muy activa, muy dinámica, comercialmente hablando, económicamente hablando. Llegaban a ella muchas embarcaciones, mucha gente, muy transitable, y mucho dinero también, pero también culturalmente esto le hacía ser una ciudad con muchas creencias y culturas, tradiciones, y entre esas entender que los griegos habían influido sobre la ciudad con su filosofía, también con su religión mitológica, y esto había también llegado a muchos judíos, que habiendo sido judíos o hijos de judíos que llegaron de Israel huyendo de las persecuciones, de los conflictos, se habían asentado en esta ciudad para tener una mejor vida. Pero esta ciudad es así como habían hombres de distintas nacionalidades, mayoritariamente griegos por supuesto, pero también judíos que eran hombres paganos. Y Pablo se enfrenta con una ciudad pagana, pero conoce en esta ciudad a un matrimonio muy especial, a Priscila y Aquila, con quienes él empieza a evangelizar, él les presenta el evangelio, ellos creyeron en el Señor, él vivió con ellos, trabajaron juntos porque tenían el mismo oficio, hacían tiendas, y Pablo empezó a subsistir a través de este oficio. Y es entonces la razón por la cual, aún conformándose una iglesia, conformándose una congregación, con la cual Pablo estuvo con ella durante 1 año y medio, dice la palabra del Señor, no fue necesario pedir a la congregación que se preocupara de él, pese que él se preocupaba totalmente de la evangelización. Hubiese sido bonito, hubiese sido digno que esta iglesia se preocupara del sustento del apóstol, se preocupara incluso de ver cómo vestir al apóstol, porque esto es digno, amados hermanos. Esto es algo que el enemigo del alma en el siglo XXI quiere borrar. Que las iglesias se olviden que es un mandato bíblico preocuparnos del hombre que está enfrente de la obra del Señor. Y yo no me refiero a que mis hermanos de Pamplona se preocupen de mí, porque yo, gracias al Señor, también tengo un sustento. Yo vivo gracias al trabajo que realizo cada día junto a mi esposa. No necesito, ¿verdad?, sustento. Pero sí hay muchas congregaciones e iglesias que necesitan cuidar de aquel hombre que verdaderamente, obedeciendo un llamado de Dios, está encargado de seguir a Dios y de cuidar de una congregación, que han dejado todo por servir a Cristo, y ellos merecidamente necesitan que se haga en ellos la realidad de que el obrero también es digno de su salario. Pero esta iglesia, acostumbrada a ver de que Pablo se estaba autosustentando, simplemente se preocuparon de ellos y fueron una iglesia que luego que Pablo tuvo que seguir su viaje misionero,
inclusive llevó a Priscila y Aquila a Efeso a desarrollar la iglesia del Señor en esa ciudad, ellos se quedaron allí. Era una iglesia no madura totalmente, porque recordemos que muchos judíos se habían convertido a ella, pero no tenían más de 3 o 4 años en el cristianismo. Por lo tanto, no habían almas maduras, no habían hombres con una gran trayectoria cristiana, pero sí llegaron a ellos, entendemos por la palabra del Señor, muchos otros ministros, entre comillas, que se sentían enviados por Dios. Y ellos, en vez de llevar a la iglesia por el buen camino, empezaron a sembrar en ella este deseo de hacer observaciones, críticas y murmuraciones sobre el trabajo que había ya desempeñado el apóstol Pablo. La iglesia, sin darse cuenta, se empieza a alejar de la gracia de Dios y empieza a vivir una vida relajada en la vida cristiana. Cuando Pablo estuvo en esa ciudad, en el capítulo 18 de los Hechos, usted lo puede leer, lo vuelvo a citar, pasa algo importante. Pablo es visitado por el temor, porque inclusive judíos importantes habían creído al Evangelio, y Pablo está siendo visitado por el temor. Y Dios le dice en medio de la noche, le da un mensaje, le dice: Pablo, no temas. Qué importante es cuando Dios escudriña nuestros corazones y en función a eso nos habla. Y le dice: Pablo, no temas. Dios sabía que había temor en Pablo. Y vamos a ver en el transcurso de este devocional que este temor se hace recurrente en él. Pablo, no temas. Habla y no calles. Es decir, en otras palabras, predica, no dejes de predicar. Y le dice después: porque yo estoy contigo. Dios está con aquellos que son enviados por Él. Yo estoy contigo y ninguno podrá poner su mano sobre ti, porque mucho pueblo tengo en este lugar. Es decir, Pablo, en medio de sus temores, está siendo sustentado por la palabra del Señor, está siendo sustentado por el Espíritu Santo de Dios, que le dice que no tema, porque en esa ciudad había un pueblo escogido para él. Hermanos, qué maravilloso es esto. Y Pablo, en esa esperanza, se va, continúa su labor, pero ya hemos dicho, llegaron otros que empezaron a introducir doctrinas engañosas. Ellos hablaban del mismo evangelio, ellos hablaban del cristianismo, pero introdujeron la idea de judaizar a la iglesia de Dios. Es decir, que los cristianos de esa ciudad en Corinto empezaran a retomar sus tradiciones judías, entendiendo de que sin ellas era imposible que se transformaran en una verdadera iglesia. Y empezaron a criticar al apóstol Pablo. Lo que hacía, lo que predicaba, lo consideraban muy duro. El mismo apóstol empieza a oír noticias de esta iglesia y empieza a escuchar de que es una iglesia que está dividida. Lea la primera carta de los Corintios. Algunos decían que eran de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolos. Era una iglesia también que tenía muchos problemas pecaminosos, algunos pecados de una altísima inmoralidad cristiana que estaba en pugna con la palabra del Señor. Qué peligroso es cuando hay iglesias, congregaciones que cultivan el pecado y no lo corrigen. Y los corintios estaban en esa situación. Y lo llamativo es que esos ministros, que se creían ministros, no corregían estas cosas, sino que engañaban aún más a la congregación. Y ellos se gloriaban de la congregación. Ellos se sentían como que ellos habían logrado tantas cosas en medio de ellos, olvidándose de que esto obedecía a la labor que el apóstol Pablo había realizado. Hermanos, también en medio de esta iglesia habían litigios que ellos no los resolvían. Habían abusos en la cena del Señor. Y Pablo, al oír todas estas cosas, se llena de mucho dolor, de mucha angustia. Pablo aparentemente hizo una segunda visita que no está muy claramente descrita, probablemente fue muy corta. Ellos quedaron descontentos. Y luego, en esta carta, Pablo les manda un mensaje que aparentemente no es una carta continua, escrita en un mismo momento, sino que fue en distintos contextos. Pero aquí Pablo se ve un Pablo más conciliador, trata de humillarse ante la iglesia para ganarlos para Cristo, pero está muy preocupado por la situación de la iglesia de Dios.
Y en este contexto de su preocupación, de su angustia, Él les dice a ellos que Él va a ir, Él está preparado para ir a ellos. Y les dice, y no os seré gravoso. Es decir, no se preocupen de mí. Yo voy a ir a ustedes, pero como Él sabía que ellos estaban hablando mal, Él decía, yo no voy a ser gravoso, yo me voy a autosustentar. Porque Él le dice, yo no busco lo vuestro, sino a vosotros. Qué grande es el amor del Señor. Cuando un hombre verdaderamente ha sido puesto en medio de una congregación, no está preocupado de las cosas de la congregación, no está preocupado de los bienes de la congregación, no está preocupado de los recursos que pueda tener la congregación, sino más bien está preocupado de la congregación. No busco lo vuestro, sino a vosotros, dice Pablo. Iré a vosotros, pero él está sufriendo. Y como él ve de que los otros ministros aparentemente no sufrían lo mismo que él, pero ellos se hacían llamar verdaderos ministros, grandes ministros, ellos se hacían llamar verdaderos judíos y miraban a Pablo en menos, es que Pablo les habla en el capítulo 11, verso 23, para contarles que él ha sufrido mucho más por la iglesia, ha sufrido mucho más por la obra de Dios. ¿Y para qué? Para que él sea de alguna manera valorado. Le dice así, ¿son ministros de Cristo? Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, de los de mi nación, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermanos, vemos a un Pablo entonces que está totalmente abrumado, preocupado, porque esta iglesia, en vez de conservarse en el verdadero camino, ellos se han torcido, se han extraviado y han vuelto su mirada no para autoexaminarse, sino más bien para autoexaminar a Pablo. Le miran en menos, le miran en poco. Pablo está sufriendo grandes temores y mire usted lo que el mismo apóstol dice en el versículo 20. Recordemos que en el capítulo 18 de los Hechos, Dios le dijo, no temas, Pablo. Bueno, él ahora tiene otros temores. Ya el temor de Pablo no es el temor de la opresión, de los conflictos, de la gente que le va a perseguir de afuera, sino que sus temores ahora, sus preocupaciones están en la iglesia. Qué triste es cuando una congregación, una iglesia, en vez de ponerse al lado de quien va al frente, del ministro, del que está enfrente de la obra, en vez de ponerse de colaborador, se pone en el lugar de aquel que le critica todo. Pablo en el capítulo 7 de 2 Corintios, verso 5, dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Es decir, ellos trabajaban sin cesar. A diferencia de los otros ministros que se aprovechaban de la iglesia, comiendo, vistiendo, Pablo simplemente trabajaba. Y dice él, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, es decir, dentro de la iglesia, temores. Esto muestra que la iglesia era causante de temores para Pablo. Por eso que, insisto, en el capítulo 18 de los Hechos, cuando a Pablo Dios le habla diciendo, no temas, Pablo, porque una cosa sabía Dios, que en medio de esta ciudad, de esta iglesia, Pablo sería visitado muchas veces por preocupaciones y por temores. Mire usted el capítulo 12, versículo 20 de esta misma carta. Pablo dice, pues me temo, aquí está su temor nuevamente, me temo que cuando llegue nos halle tales como quiero, que haya entre vosotros contiendas, envidia, ira, división, maledicencia, murmuraciones, soberbia, desórdenes. Amados hermanos, Pablo sabía que su temor era claro de que esta iglesia fuera una iglesia cuyas obras fueran equivalentes
a la del mundo. En otras palabras, una iglesia que se había vuelto atrás, una iglesia que se había transformado en una iglesia excesivamente crítica de los demás, pero eso la había alejado de la gracia y habían vuelto sus vidas a la vida pasada. Hermanos, cuando un cristiano se olvida de la gracia, se vuelve un murmurador, una murmuradora, empieza nada más que a observarlo todo, no se da cuenta que cae de la gracia, puede transformarse en un cristiano mundano, en un cristiano lleno de pecados sin resolver, como los que ya hemos leído. Pablo sabía, y hoy nosotros debemos de saber, de que Satanás, el diablo, se introduce en medio de las congregaciones que están en esta condición para que sus sentidos sean mucho más extraviados. Voy a leer el versículo número 3 del capítulo 11 de esta carta. Pablo dice, pero temo, mire, ve que cómo los temores de Pablo eran evidentes en medio de los corintios, pero temo que como la serpiente, el diablo, con su astucia, engañó a Eva, nuestros sentidos, sus sentidos, amados hermanos, mis sentidos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Este era el temor del apóstol Pablo. ¿Y sabe por qué? Porque él mismo lo sufrió. Los mismos ministros que se reían del apóstol Pablo destruyeron su imagen en medio de la congregación. Trataron de denostar su figura como ministro de Dios. Y él humildemente muchas veces trató de alguna manera de proceder con ellos, con la iglesia, y esto aún así, en vez de ser bien mirado, fue catalogado como algo negativo. En el capítulo 10, usted ve que el mismo apóstol Pablo da a entender que muchos se reían de su presencia. Decían, su presencia es humilde, pero él es osado en medio de las cartas. Mire, es decir, que en medio de sus cartas Pablo era osado, pero su presencia era humilde. Cuando lo conocieron, él lo consideraron un hombre pequeñito. Dice en otra ocasión, dice en el capítulo 10, usted lo puede leer, era corporalmente débil y su palabra simplemente menospreciable. Esta era la opinión de la iglesia de los Corintios acerca de Pablo. Tan mal lo observaron, tan mal lo miraron, que no reconocían su autoridad. Hermanos queridos, qué importante es reconocer la autoridad de quien Dios ha puesto por delante. Insisto, no lo digo por mí, sino que lo digo por todos aquellos que en el futuro serán puestos frente a esta congregación y también aquellos que ya están allí al frente de muchas congregaciones. En el mismo capítulo 10, Pablo dice que él no ha sido enviado, su autoridad no ha sido puesta para destruir la iglesia, sino más bien para la edificación, dando a entender que por esa razón es que él no es un hombre duro. Es más, muchos se habían reído de él, de que en el capítulo 11, versos 5 y 6, lo voy a leer, mire lo que Pablo está diciéndoles. Dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Mire cómo se defiende él. Y luego dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Trata él de alguna manera de defender su ministerio, porque aparentemente miran incluso como tosca la manera en que él predica. Hermanos, qué triste cuando las iglesias se ponen en este plano de aprobar o desaprobar a los siervos de Dios. ¿Quién es el que aprueba a los hombres de Dios? ¿Quién es el que aprueba a las mujeres de Dios? Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios. No le dice, procura presentarte ante los fieles, ante los creyentes, no. Él le dice que sea ejemplo, por supuesto, pero presentarte a Dios como obrero aprobado ante Dios, porque el único que tiene la autoridad para aprobar o desaprobar a un ser humano es Dios. Y muy especialmente cuando se trata de un ministro, de un guía, de un pastor, o cuando se trata de un apóstol, como en el caso del apóstol Pablo. Esto es bíblico.
sucedió en la vida del apóstol. Y por eso es que él trata de dar a entender de que esos ministros que hablaron mal de él, esos ministros que se aprovechaban de la iglesia para utilizar los recursos de la iglesia mientras que él no lo hacía, aquellos que muchas veces se vanagloriaron de la iglesia, dando a entender que la iglesia crecía, por supuesto, pero ellos daban a entender que era por el trabajo de ellos. Mirando en poco el trabajo del apóstol Pablo, Pablo les dice, cuando miramos la palabra del Señor, él les dice en el versículo 17 y versículo 18 del capítulo 10, dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado, mira que usa el término aprobación, Pablo, dice, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Por tanto, hermanos queridos, no somos nosotros los que aprobamos a los seres humanos, ni los que aprobamos a los ministros de Dios, sino que el que aprueba a Dios. Bendito es aquel hombre, aquella mujer que es aprobado y aprobada por Dios. Recuerdo que en los Estados Unidos hay un sistema en donde las iglesias que necesitan a un pastor, ellos traen a los postulantes, los hacen predicar en determinados días y luego la iglesia hace una votación para quedarse con el pastor que más les acomodó. El que habla menos tosco, el que habla más bonito, el que aparentemente está más instruido en la palabra del Señor. Hermanos queridos, hermanos amados, líbrenos el Señor a nosotros de procurar ser nosotros los que probamos y aprobamos a aquellos que están por delante. Pablo sufrió por esta situación. No seamos nosotros los que hagamos sufrir a aquel siervo de Dios, aquel guía, aquel profesor, aquel directivo de un grupo de nuestra iglesia, de aquel líder espiritual, sino que acostúmbrese, iglesia de Dios, a mirarse usted primero. No seamos como los que criticaron al anciano, al niño y después, ¿verdad?, a ellos dos cuando estaban sobre el asno. No, sino que mirémonos a nosotros mismos. ¿Cómo decía el versículo que hoy hemos leído? Dice, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, ¿habrá alguno que se ha extraviado de la fe y no se ha dado cuenta, pero sí se atreve de examinar a otros? Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? A ver, muchas veces nosotros que osamos con examinar a otros, ¿acaso no nos damos cuenta que estamos llenos de errores? ¿Que también tenemos imperfecciones? Luego dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Esta es la pregunta que el apóstol Pablo hizo a la iglesia de los Corintios. Y hoy es la pregunta que Dios nos hace a nosotros. Más allá de tener la costumbre de mirar a otros, yo tengo que tener la costumbre de mirarme a mí. En segundo lugar, quienes conformamos parte de una congregación, Dios nos ha puesto también para que podamos ser observadores de los demás y ser ministros de la mentira, para promover doctrinas que no van a conducir a nada, ni tampoco que hagan caer la imagen de aquellos que han trabajado la obra del Señor antes que nosotros, sino más bien entendamos lo que el mismo Pablo le dice a esta misma iglesia. Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. El dueño de la obra, el dueño de la iglesia, el dueño del campo es Dios. Nosotros todos solamente predicamos la palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos amados en Pamplona, sea usted un aporte para su congregación. Examínese usted y ahora dígase, ¿qué es lo que yo debo de aportarle a esta congregación? ¿Será mi conocimiento? ¿Será alguna alabanza? ¿Será mi manera de ser? Que con mi humildad yo sea un ejemplo de humildad, que yo sea un ejemplo de paciencia ante los demás, que yo sea un ejemplo de fe a esta pequeña congregación que está creciendo. Yo quiero ser un aporte a esta congregación. Yo no quiero examinarlo todo, yo no quiero andarlo probando, a lo mejor decir o no decir si algo está aprobado o no está aprobado. No soy yo quien aprueba las cosas, sino que es el Señor. La invitación del Señor para nosotros y para nuestro buen Dios como siempre, para Él y solamente para Él, sea la honra, la gloria para siempre.
Señor, te alabamos, te damos gracias por este pancito del cielo que nos has dado y te rogamos que quede grabado en nuestras vidas. No somos nosotros quienes aprobamos a los demás, ni mucho menos a los que dirigen tu iglesia. Solamente eres tú, Señor. Ayúdanos a nosotros a autoexaminarnos y también entender que un día deberemos presentarnos ante ti como obreros aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos. Te lo pedimos todo en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, tengan una hermosa semana y todos bienvenidos serán en nuestro próximo devocional. Dios les bendiga.